En el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu. Amén. Hijos míos, como madre, como reina de la paz, los invito a que acojan a mi Hijo, para que Él pueda otorgarles la paz del alma, para que pueda darles lo que es justo, lo que es bueno para ustedes. Hijos míos, mi Hijo los concede. Él vivió la vida del hombre y al mismo tiempo la de Dios. Una vida maravillosa, cuerpo humano, espíritu divino. Por eso, hijos míos, mientras mi Hijo los mira con sus ojos divinos, penetra en sus corazones sus ojos mansos y cálidos. Buscan a Él mismo en sus corazones. ¿Puede Él encontrarse a sí mismo en ustedes, hijos míos? Acójanlo y los momentos de dolor y sufrimiento se convertirán en momentos de bienestar. Acójanlo y tendrán paz en el alma. La difundirán a todos en torno a ustedes. Eso es lo que más necesitan ahora. Escúchenme, hijos míos. Oren por los pastores, por aquellos cuyas manos ha bendecido mi Hijo. Les doy las gracias. Mensaje del 18 de marzo de 2019. Si hay algún mensaje subliminal entre ellos, no hagan caso. Hoy es 24 de junio de 2025. 44 años que Dios, en los brazos de su madre, junto con el Padre, viene apareciéndose aquí diariamente. Cada 25 a María Pavlovich, cada el 2 a Mirjana, o el 18 a Jacob una vez al año, a Vizca todos los días, a Iván, a María, a Jacob. Y los milagros son visibles cada día más. Hoy 24 de 2025 de junio. Estamos en junio, enero, febrero, marzo, abril, casi julio. 180 días. Y en todo el invierno ha llovido casi 23 a 25 días. En todo el invierno llovió casi 20 a 25 días. Más de 150 días de sol en uno de los lugares más fríos del mundo. Y el viento es algo extraordinario que no se puede explicar. Aquí le quería mostrar una foto. Cuando yo llegué aquí, era así. Aquí les muestro la foto. Aquí, no sé si logran ver el hielo. Y aquí se mantiene ahora una temperatura de 10 grados de calor encima. Hay un mirar, un milagro que se ve, que se siente y que se vive.
Ahora para comenzar, estaba viendo el- un video cuando Francisco Prevost le tiraron un muñeco y él había agarrado con la mano izquierda. Me hizo acordar cuando Lía estaba en el vientre de su madre, ya los comunistas, el gobierno, donde iba, me ponían muñecas. Y yo decía en mi corazón, lo van a matar, lo van a matar. Ya sabía yo eso. Por eso mi abuela llamó a su padre y le dijo que ya comience la protesta antes de que ella naciera. Porque hace unos días habían matado a una hija de mi primo. Como él era médico, eh, la señora esperaron que el niño pasara su tiempo, tragó todo y murió en el vientre de su madre. Su padre se fue y le dio una patada al banco por el asesinato de su hija. O sea que nosotros traemos esta persecución de gobierno, la generación, de familia en familia. Entonces me estaba haciendo y me decía el Señor que no le respondiera, porque a los masones y a los comunistas, a la mafia se le reconoce por su movimiento, como decía a Trump, que vaya junto a Putin. El Señor ha dicho que los rusos también tienen sus necesidades porque la guerra está siendo muy cara. Ahí tienen grano, gas, tienen eh, petróleo para vender. Ve a comprar tú y déjale, por algo Dios lo nombró, la justicia del Padre sobre la faz de la tierra. Me decía el Padre que no hiciera algo porque la vida de Putin está en peligro. Los chinos están a punto de matarle si los llegan a internar. Por eso quería hacer un llamamiento al patriarca Kirill para que doblen sus oraciones. Y ese mismo grupo, ese mismo carácter, tú necesitas, porque esto viene ya de su atentado. Porque los humillados y locos en el mundo árabe son locos, te van a echar un avión encima si no te estás dando cuenta, Trump, que te están haciendo lo mismo que te hicieron para sacarte del poder últimamente, para robarte todos los votos. Lo mismo te están haciendo. Nosotros no somos policía ni militar. Ve ahí junto a Putin y deja que él tiene la suficiente experiencia y conocimiento. En una llamada va a solucionarte tu problema. Es nada más mi humilde opinión. Tú decides. Porque a Trump hay que dejarlo libre. Porque si le quite nuevamente el poder, la vacuna, el cohetito chino, la obligatoriedad, la homosexualidad, va a ser terrible nuevamente. Vamos a volver como en el 2019, como me decía la Virgen. No te alegres, porque no todos quieren tu bien. Por lo que estaban haciendo la novena de Nuestra Señora, Reina de la Paz, hoy en su día. Y cuando fui para cargar las blasfemias, las calumnias, los insultos, cuando llegué más de 50 chinos, me estaba esperando y dije en mi corazón,
voy a dejar para ver si hacen algo diferente, porque el Padre me decía, no te muevas para que no choques con ellos. Y mi plan A era estar con el Padre hasta después de la novena, pero como nos dejaron sin agua, me decía anoche Jesús, ya me mostró quién tocó su pozo, nos dejó sin agua con el Padre. El plan B, por eso Jesucristo dice claramente que la mujer de Lot se nos dio como ejemplo que el que quiera salvar su vida, la perderá, dice. Y el que sacrifique su vida por mí, la salvará. Un ejemplo claro. También quiero hablar sobre el adulterio, cuáles son las citas bíblicas, porque la sexualidad está siendo muy fuerte. En el caso en que entren, sean violentos o nos griten, no hagan caso, no dejen que los ángeles y el Padre se encargue de eso. Como decía anoche, solo un fusilero necesito para equiparar, para justificar las cosas. Como decía, Deo epitana kenderoga. Debes quedarte en tu casa a dormir, porque ya necesitas un guardia de seguridad visible, porque te están queriendo sacar el sentido y necesitas alguien que te instruya qué hacer cuando vienen ellos, cómo desarmarlos para que se queden callados o salgan huyendo. Yo, por ejemplo, lo llevo todo a la fe. Este ejemplo voy a decir. Por ejemplo, vienen los chinos y decía que voy a dejar a ver porque ya que es el mundo de los sicarios y yo pensé que me iban a matar parado ahí de su tanto publicidad. Y he visto y sentido y vivido que hacen lo mismo que ustedes, lo que hacen Washington. Viene de Washington su madre. Nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo te pregunto a ti, ¿cómo tú cagas? ¿Tú cagas parado, acostado o sentado? Y ellos vienen a burlarse y te agarran en tu necesidad. Como decía, me va a ver una hija de la Virgen. Cuando te inviten a cenar, lleva un perfume en tu cartera. Y cuando entres en el baño, perfuma el baño antes de salir. Porque apenas salga, ya todo está apagado. Van a decir, caga muy hediondo, su caga es muy hediondo, van a decir. Entonces, cuando ellos huelan, ya no ha pillado. Porque ya está todo apagado. Así ellos calumnian y difaman a las personas. Es su pie es muy hediondo, su catín y su esto que aquello. Ya todo pagado, como decía. ¿Y por qué? Porque esa es la razón que muchos de los esposos separados, amén Señor, dicen, no, porque es muy hediondo su aparato y esto que aquello. Así hablan. ¿Y por qué tú no le has lavado? Eso se llama amor. Y si tú llevas eso, pero vamos a escuchar nosotros, nuestro corazón, y a seguir la senda. Llevar en su carácter, en sus palabras, en sus obras, porque tú no le lavas, no le cambias, no trabajas por él. Vamos a escuchar nuestro corazón. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, cuando los maestros de la ley
quisieron poner a prueba a Jesucristo. Quiero dar aquí 3 señales. ¿Por qué Jesús es el Mesías? Jesucristo. ¿Cuál es la prueba, la razón, el fundamento que yo doy? Que Jesús es el Salvador del mundo, el Mesías. Primero, nota bien, sus palabras. Yo te pregunto a ti. Jesús ha dicho, los sacerdotes me entregarán a los paganos y los paganos me crucificarán. Al tercer día resucitaré. No tengan miedo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Hasta hoy en día, desde el Génesis, el Evangelio hasta el Apocalipsis, ¿se ha cumplido o se sigue cumpliendo su palabra? ¿Sí o no? Yo te pregunto. Porque para saber si Jesús es el Mesías verdaderamente, te voy a dar 3 señales, 3 pruebas. Primero, su palabra. Segundo, sus obras. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, miles de personas vinieron a ver. La ciencia dice claramente que hasta 3 días se puede resucitar de la muerte. ¿Y por qué Jesús dijo a sus discípulos, esperemos, y en el 4.º día vamos a despertar a Lázaro? Y les explicó bien, Lázaro está muerto, pero mi Padre ha hecho esto para que ustedes crean. Al 4.º día, que su propia hermana, que era judía, la descendencia de Israel, Señor, debe oler muy mal, llevas 4 días muertos. Y Jesús exclamó, te alabo, Padre, y te bendigo. Glorifica tu nombre. Lázaro, sal. Imagínate tú, Lázaro, saliendo, todo vendado. Y si tú conoces por qué mataron nuevamente después de su resurrección a Lázaro. Porque los que dicen que Jesús es solamente un profeta, yo te digo a ti que ningún profeta resucitó, ningún profeta hizo los milagros que él hizo, multiplicó los panes, caminó sobre el agua, porque aquí estamos hablando sobre su obra. Primero su palabra, si se cumplió o no se cumplió su palabra, hecho. Segundo, sus obras. Jesús multiplicó los panes. Cuando resucitó a Lázaro, todo el mundo venía y los judíos decían, matémoslo, porque todo el mundo está viendo y se están convirtiendo al cristianismo, a Jesús. Lo volvieron a matar a Lázaro, pero ya era para sus discípulos y para la gente de aquel tiempo. Jesús multiplicó más de 5.000 personas que llegaron a decir, Señor, y nosotros que creemos en ti, ¿qué debemos hacer? Y Jesús le respondió, crean en el enviado de Dios. Eso es lo que el Padre los encomienda, que crean en mí y en mis obras. Como decía, a lo menos crean. Jesús caminó sobre las aguas para demostrar, porque él ya sabía que los masones, los satanistas, no, Jesús no multiplicó los panes. Elías o Eliseo, siendo un profeta, multiplicó los panes, dio de comer a tantas personas, y él siendo Dios, ¿cuándo más? Pero para sanar esa duda, ¿qué fue lo que hizo? Esa misma noche fue a caminar sobre las aguas. Sus propios discípulos decían, es un fantasma. Y él respondió, ánimo, soy yo,
no tengan miedo. Jesús te está hablando aquí a través de su palabra. Ahí está Jesús el Mesías, en su palabra. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti. Y Jesús le respondió, ven. Cuando Pedro bajó, hizo el primer paso, tenía su mirada fija en Cristo el Salvador. Y cuando vino el viento y la tempestad, Pedro miró al costado y empezó a hundirse. Los problemas, las dificultades, como decía yo, tengo la mirada puesta en el Señor. Lo que más deseo es el martirio. Y pido la gracia para no mirar como Pedro ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí está un desligamiento con muchas personas, hasta con los propios elegidos. Aquí estoy teniendo ese problema, que muchos no quieren la construcción, la casa del Padre. Porque como yo decía, si yo no construyo aquí, ya no tengo nada que hacer. No he venido ni para trabajar ni para estudiar, solamente para construir. Y como decía, yo voy a serte bien sincero. ¿Sabes por qué ya no me voy de aquí? Como decía, porque la Virgen me lo ha dicho. El día en que tú vayas, arrasará la guerra en toda Europa. En toda Europa. Porque lo único que puede salvar a la humanidad es la construcción, como decía a Trump, que si no se está dando cuenta que está cayendo en el juego de ellos, que se ordene, que deja a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César, a la justicia lo que es de la justicia. A nosotros nos sabiduría, inteligencia, trabajo, piedad, lo que a ti te corresponda. ¿Para qué tú vas a hacer trabajo que a ti no te corresponde? Como decía un día un sacerdote, estaba haciendo eso, me estaba quejando en esta semana y decía, si mi párroco fuera aquí el párroco, hace mucho que ya hubiéramos terminado esta construcción. Años. Porque él no solamente construye Santísimo, sino construye plaza, ruta, ilumina, hace retiro, adoración. Ni San Agustín es más inteligente que él. La abertura que tiene de corazón, es un hombre bueno. Y eso me quejaba el Señor. Entonces, para quedarnos con el bien, que la construcción es el corazón. ¿Por qué estoy aquí? Por la construcción del Padre. Y como decía, no todos quieren lo que Dios quiere. Cada uno en su divaguez, que estudie, que esto, que aquello. Pero ellos no saben que la mafia, la masonería, cómo actúa. Entonces, la Virgen dice aquí claramente, mi hijo en su vida mortal, cuerpo humano, espíritu divino. Vamos a terminar el Evangelio. Señor, dice los maestros de la ley, se puede separarse por algún caso de su mujer. Y Jesús le respondió, ¿no han oído que al principio Dios creó hombre y mujer? El hombre dejará a su padre y a su madre, los dos se unirán y serán uno solo. Y yo les digo que el que se separa de su mujer en caso de unión ilegítima comete adulterio y lo empuja en el adulterio. Escuche qué tan grave es que el Padre mismo llega a decir, la mujer que se separa de su esposo y se vuelve a casar, se ha profanado y prostituido. El Padre dice eso.
3 nombres pone a la adúltera, que llega a decir al profeta Oseas, cásate con una prostituta, porque así es Israel. Pero por amor a sus hijos lo perdonaré. Entonces el padre lo llama adúltera, profana y prostituta. ¿Por qué el adulterio es algo que ofende tanto? Yo por mi experiencia le digo que los primeros que sufren son los niños, los hijos. Los primeros que se desvían y se pierden y sufren por falta de papá y de mamá son los niños. Y Jesucristo llega a decir, el que mira con malos, si tú maquinas, si tú te imaginas, si tú deseas y piensas qué le vas a hacer y deseas, ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. No hace falta que tu cuerpo se enrede como, no, sino que si tú no manejas tu pensamiento y tu deseo, si no cortas el mal deseo, ya has cometido con ella adulterio en tu corazón. Por eso Pablo lleva a decir claramente, 1 Corintios 7, lee completo, ahí te va a instruir completamente. Vamos a leer más adelante. Jesucristo mismo, cuando responde a los maestros de la ley, los discípulos le respondieron, Señor, entonces es muy difícil, en ese caso es mejor no casarse. Y Jesús le responde, ustedes no entienden. A no todo se le da a conocer. Algunos nacieron incapacitados. Otros lo incapacitaron ustedes. Y algunos por amor al reino de los cielos ofrecen su castidad. Por eso los que dicen, bueno, quiero unir esta cita bíblica, Mateo 19, con Mateo 22, 23. Los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, escucharon que Jesús cayó la boca a los fariseos y se acercó y le dijo, Maestro, Moisés dijo que si el esposo muere, que su hermano se case con la viuda para darle descendencia, hijos. Hubo un caso. Murió el esposo, se casó con su hermano, murió el segundo, hasta el séptimo. En el día de la resurrección, ¿con quién se quedará? ¿Quién va a ser su esposo de los 7? Y Jesús le responde, ustedes están muy equivocados, como escuché aquí, dicen los sacerdotes, que no llega de pregoso, que no llega a la altura de un león. A ver, vamos a hacer la prueba. Un león, cuando ruge, ¿qué pasa en la selva? Todo el mundo de la selva queda en silencio. Doña Capu, quien pilla se le corta la cabeza. Pero cuando habla, dice un gatito. No llega a esa altura cuando ruge, cuando habla. No parece un león, dicen. Escuché por ahí. Esa es la prueba. Como decía, como nosotros podemos saber que Jesús es el Mesías. Primero, la palabra, su palabra. Segundo, sus obras. Y tercero, sus frutos. Ustedes van a ver, estaba contemplando los que sembraron entre enero y febrero, ya van a estar cosechando este fin de junio y julio. Y el sol, tú ves
el verdor de la planta verde resiste tranquilamente este calor. Los que sembraron entre marzo y abril van a cosechar entre agosto, septiembre, octubre. Y ya se pierde la cosecha, se cosecha muy poco porque el sol es extraordinariamente para salvar a las otras especies, por ejemplo, los peces del mar. Como me decía el Señor, lo único que no tienes que dar es el mar, porque cuando el Señor me ha dado aquí el monte, también te daré mares y un río, porque del mar viene la comida. Ahora los que bueno, vamos a seguir. Los que se van a esconder debajo del mar, como decía, es justo el Señor que por negarle un vaso de agua, hemos escuchado que en la Escritura dice que Jesús maldijo a la higuera porque no le ha dado alimento, pero he buscado en toda la Biblia, en consecuencia, a quien no le ha dado agua o porque el agua no le ha dado de beber. Aquella mujer le dijo samaritana, si supieras quién te lo pide, tú mismo le pedirías su palabra, sus obras, su amor. Y Jesús dice claramente, no he encontrado a los que dejaron sin agua a Jesús. ¿Cuál es el castigo? Pero sí me viene un pensamiento que es justo que Jesús nos deje nadando y nos dé tanta agua por haberles negado a sus profetas. Porque si a mí me lo hicieron, no creas que a ti no te van a hacer dentro de poco. Entonces es justo. Y a los que se van a esconder, Dios enviará un ángel con una vara, tocará el mar y se pudrirá todo el mar. O sea que sin Dios no hay salvación. Ahora, quería hablar también un poco sobre el mundo del arca de la alianza. Cuando los filisteos se juntaron para atacar Israel, lo atacaron en una zona y lo vencieron. Entonces el pueblo se acordó del arca de la alianza. Una cosa quería decir porque me va a ver. Supongamos que yo soy el suegro, yo tengo una hija y viene un joven y me pide para ser su esposa. Quieto ahí. Lo único que tú tienes que saber, porque me están viendo muchos suegros, la palabra del Padre. ¿De dónde vienes? ¿Quién movió esa piedra? ¿Quién te envía? Lo único que tú debes saber para dar a tu hija o a tu hijo es de dónde, quién. Porque si es de Dios, bueno, yo mismo prepararía, lo va a proteger, cuidar, como decía no quiere la Virgen que diga, amén Señor, que lo único que debes saber es la raíz, quién le está moviendo, quién le está pagando, qué es su intención. Consíguete una antimafia, qué sé yo, una persona que lo conozca, para asegurarte el fruto de tu sacrificio, de tu sudor, porque no me venga el yerno a llevar a mi hija y lo lleva y empieza a hablar mal de mí. Tu papá es amargado, tu papá me trató mal, no da gusto, ya no quiere ni venir ni a visitarme.
ni ayudar, ni dar de comer, vestir. ¿Por qué? Porque la mafia es lo que ha hecho con muchas mujeres. Lo ha agarrado, lo ha llevado, le hizo un lavado de cerebro y nunca más atiende. ¿Me entienden? Lo mismo pasa con su madre. Bueno, como decía que las mujeres croatas me dieron una patada en la boca, las 3 de la mañana, ya subiendo, atropellando el monte Podor. Las 4 ya están cantando, alabando al Señor. Y me decía la Virgen que van a tener muchos hijos. Me estaba obteniendo porque todo lo malo que me está viniendo de ahí. Ya sé quién es. Pero por amor a las buenas, las mujeres hebreas van a ser como las mujeres hebreas. Dice que las mujeres hebreas eran fuertísimas. Antes de que llegasen las parteras, las hebreas ya daban a luz, por poco solas no daban, no se cortaban. Pero para que tú entiendas de dónde le viene ese pensamiento, qué fue lo que le dijo su madre, hija, antes de dar a luz, cuando tú empujas, di 3 veces el Ave María, o quien como Dios, o invoca al Padre, o las abuelitas, qué preparación le daba en su mentalidad, en su corazón, en su ser, para ser tan fuerte. ¿Por qué las mujeres de hoy en día son tan débiles, tan frágiles para cuidar nuestra palabra? Porque ellas no sirven ni a Dios ni para los hombres. Parecen tumbas, parecen cementerios caminantes. Apenas 20, 30 años y más de 15 o 10 hijos han matado en su vientre, y su rostro como una asesina blanca, todo pintada de pie a cabeza, pero llenos sus ojos de muerte. ¿Y cómo va a reírse si solamente se ríe cuando peca? Y su felicidad y su amor y tus hijos y tu plenitud y tu familia. Como decía aquí, necesitamos hombres verdaderos. Ya en el 2019, 20, quería decirle a los rusos que envíen personas, porque aquí hay personas que aman a las mujeres y a los niños. Porque los putos envían personas y le lavan el cerebro al pueblo. ¿Sabes qué quieren hacer? Esto, que aquello, esto. Y no le dicen la limpieza, la profecía, la guerra, la escritura. Le lavan el cerebro y luego tú recibes ese fruto de ellos. Como los putos. En cada hotel, en cada cafetería, en cada tienda hay un puto. Y eso se te pega a ti. Y agarran todo el pueblo. Necesitamos, como decía, con un grupo de hombres, de verdaderos hombres, que hablen como hombres, que trabajen, actúen como hombres, y se te pegue y transmita a los niños y a los jóvenes cómo debe ser hombre, cómo debe hablar, caminar. Y así ir, como decía, necesitas consejo de hombre, hablar con hombres maduros, que tengan el pensamiento del Padre y de Dios. Porque ahí está. ¿Quién es el ejemplo máximo de un hombre? El ejemplo máximo de un hombre es Jesús, el Padre. El Padre es el Dios hombre. El que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesucristo. Puro, casto, fiel, trabajador, honesto, sano, libre, seguro de sí mismo. Ni un solo pecado ha cometido. Leal, hombre de palabra, que protege a los indefensos, a las viudas y a los huérfanos, que ayuda. Ahora,
el Evangelio, un hombre fiel. Yo entiendo, me decía el Señor, que los hombres aquí son muy celosos por las mujeres, por su esposa. Excelente, es bíblico. Es más, dice, cuando yo pregunté al Señor, Señor, ¿por qué tú has elegido a este pueblo, a este país, a esta nación? En mi queja ante Dios, como Elías. ¿Por qué ya no los mata a todos, Señor? Han matado a todos los sacerdotes, a todos los profetas, solamente quedo yo. Y el Padre le respondió, Elías, me he reservado 7,000 hombres que no se postraron ante el diablo. Y gracias a eso hasta hoy en día el Padre sigue en medio de ellos. Me está diciendo el Padre que hable sobre... Hoy viene a ser el Santísimo, el arca. Cuando el arca cayó en manos de los filisteos, que era una profecía, un hombre de Dios se acerca a Elí y le dice, Elí, porque no has educado y has amado más a tu hijo que a mí, me arrepiento y rechazo tu sacerdocio para siempre. Te mataré a ti y a 2 de tus hijos. Los hijos de Elí eran perversos. La gente, el pueblo de Israel, traían su holocausto, su sacrificio, y ellos venían con un tenedor de 3 puntas y el sacerdote quiere la ofrenda cruda. Y el pueblo le respondía, deja que queme primero, luego lleva lo que quieras. No, quiere crudo o lo llevaré a la fuerza. Se acostaban con las mujeres que dormían delante del templo de Siloé. Y un hombre le dice, los 2 hijos tuyos morirán. La nuera de Elí, que estaba embarazada, cuando supo la noticia de que su suegra había muerto y su esposo en la guerra, cuando cayó el arca de la alianza en manos de los filisteos, se encorvó y empezó a dar a luz, dio a luz. Y la partera le decía, ánimo, que has dado a luz un hijo varón. Y ella exclamaba, la gloria de Israel ha desaparecido, refiriéndose al arca de la alianza. La gloria de Israel ha desaparecido. Cuando los israelitas trajeron al arca cuando iba a la guerra, empezaron a dar el grito de guerra, a aullar. Y dice que la tierra temblaba y los filisteos preguntaban qué estaba pasando, por qué había tanto ruido. Cuando le comentaron que habían traído el arca de la alianza, que es la presencia de Dios, los filisteos gritaron, y no en vano, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos salvará? ¡Ay de nosotros! Hemos escuchado lo que ha hecho al pueblo de Egipto, enviando ranas, pestes, mosquitos. Y aquí voy a contar un pequeño testimonio que ya está, llamémoslo así, maravillas. Cuando estaba aún en el fútbol, no novillaba fuerte por una chica de mi edad. Y como que se terminó el campeonato, me invitaron para un retiro. Y me fui, yo puse mi rostro, me fui. Le pedí a la suegra, a la señora, que si permitía llevarla conmigo al retiro. Le invité para un retiro. Y sale su madre y no. Negó totalmente. Y yo me quedé, bueno, me voy solo. Me fui solo y me contaron que ese mismo día, esa semana, la señora entró al baño, puse el calefón
Y cuando abrió el agua, le corrió toda la electricidad. Dios hizo, porque eso me decía anoche la Virgen, todos van a estar a tu favor por lo que has dicho. ¿Qué fue lo que he dicho? Que gracias al agua tenemos la electricidad y el internet, que del agua viene. Y yo lo que predico aquí y lo que digo, doy a prueba, es a base de fundamento de prueba, oráculo del Señor a mi Señor. Quiere decir que no es mío la palabra, la profecía no es mío, lo que yo estoy haciendo aquí viene de una profecía de año y año, de 44 años atrás. Y todas las profecías que he profetizado a Italia, a otros países, como decía, están a punto de matar a Putin, los chinos con los polacos. Si lo dan de comer, lo enferman, nos vamos a quedar sin capitán. ¿Y qué es lo que decía? Miren a Trump, decía, casi ha llorado. Y también le dijo en un momento, Oreyuka capaz, digo, vas a matarnos a todos, casi llorando. Y para que sea consciente le preguntó que si no tenía miedo que violaran a su esposa, mataran a su hijo, o a su hija, violaran a su hija. Estoy ya revelándole lo que le quiso decir, que una bomba va a caer encima de él, que si no estaba drogado, estupefactado, qué sé yo. Pero su amor al dinero, aquí ya estamos hasta sin aguas por esa guerra. Y como decía Trune, gracias a Irak, yo pongo a Irak en un nivel de Josué, de Pinjas, de Calaj. Son gente, gracias a ellos, yo estoy aquí parado en Medjugorje hoy en día. El avión era iraquí el que me liberó en mi país, el que hizo retroceder a los comunistas. Mirando huevismo, ainde. Son gente valiente. Y no quiero que maten. Peñemos ahí, pónganse de acuerdo, a un acuerdo de paz. Esperen que construyamos primero aquí, y puede ser en tu país, y luego cuando yo ya no esté aquí, o escuchen que la policía me agarre, hagan lo que quieran en donde quieran. Pero durante que yo esté aquí, como dice la Virgen, la construcción es la mano derecha del Padre, la misericordia. Y tú vas a ver por qué los demonios alzan tanto su mano izquierda. Será porque el demonio ya no tiene amor, ya no tiene misericordia. Y los peores demonios, los peores comunistas y masones son los que izquierda, izquierda, izquierda. Todo es izquierda. Como decía en esta mañana, ¿cómo yo voy a juzgarte si tu madre era impiadosa, si tu padre no quería ni escuchar? Supongamos que tu padre era un predicador, un conocedor de la Biblia, iba a misa todos los domingos, un hombre sabio, inteligente, porque la Escritura dice, ¿cómo van a creer si nadie les ha anunciado? ¿Y cómo van a dar si no han recibido? Si se muerden entre ustedes mismos, se van a terminar aniquilando. Porque el espíritu de la violencia, como dice Malaquías, hay un espíritu de fornicación que hay que encarcelar espiritualmente nuestra lucha, nuestro combate. Eso de enviar su cuchillito, su asaltante, y eso es muy fácil de solucionar a mí me gusta el Winchester, el viejo, el truc, truc, así, tiene balas 44. Ese es, es de mi agrado. Es muy fácil eso de consíguete un abogado y que niñando caso y que el abogado se ocupe después de las cosas. Que el espíritu de violencia se puede vencer, que ya no estamos en el siglo I o II, como decía el agua, la superpotencia que tú me estás viendo gracias a esto. El mundo entero
Hoy es un gran día para el mundo, dijo la Virgen. El mundo se liberó del infierno, de la perdición eterna. Y la Virgen también habla sobre el adulterio. Jesús también habla claramente. El que mira con malo deseo ya ha cometido adulterio en su corazón. Hasta los discípulos no se quisieron casar. Por eso lo que dicen, voy a hablar un poco sobre el descanso. Y la enfermedad también quiero hablar. El descanso tú solamente debes, amén Señor, quiere que le instruya sobre qué hacer delante de los masones, los satanistas, de la mafia. Voy a comenzar con el descanso. Tú debes justificar, supongamos que tú toda la noche has vigilado. Tú puedes dormir al día siguiente. La Virgen dijo, ningún santo lo pudo. O sea que como la batería, como el combustible, se debe. El problema es que ellos ahí te atacan, pero ahí ya no vivo yo. Cuando yo estoy en mi inocencia, en mi sueño, en mi visión, descansando, acostado, yo ya me entregué. Ahí Cristo, están matando a Cristo, están asustando a Cristo, están atacando a Cristo. Porque yo no estoy aquí por mi voluntad ni porque yo quiero. Gusto, la palabra gusto viene de gustus, que significa sabor o sabiduría o sapere, por falta de sabiduría, como dice, que la paciencia sea con obras, con buenas obras. Antiguamente la gente antigua se sentaba y decía, aputú yao, dice. Mientras descanso, dice, agarra el poroto y empieza a romper. Y mientras descansa, maneja su mano y rompe y prepara otra cosa. Lo mismo pasa cuando a ti te están jugando, te están haciendo esperar. Agarra la Biblia, el rosario, el libro, moverá a gente para que te ayude, para milagros. ¿Ya me entendieron? Va a protegerte. Paciencia, pero con obra, con el rosario. Si tú velas a partir de las 2, las 3 de la mañana, puedes dormir al día siguiente. O si tú duermes a la siesta para velar toda la noche, solo debes justificar tu descanso. El reino de Dios no es cuestión ni de comida ni de bebida, sino de dar. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Cayó el arca de la alianza, lo llevaron en el templo de Dagón. La primera noche el padre le dio una pizarapó a Dagón, lo dejó boca abajo. Entraron los sacerdotes de Dagón, lo encontraron boca abajo al ídolo. Lo volvieron a alzar. Al segundo día lo encontraron la cabeza cortada, las manos y los pies cortados. Por eso hasta hoy día los sacerdotes de Dagón no pisan el umbral, porque Dios lo ha destrozado en ese lugar. Sarna, rata, peste, agarró a toda la comunidad. Y los filisteos eran sabios. Acudieron a los sacerdotes y le respondieron, ¿por qué ustedes van a rebelarse en contra del Dios de Israel? ¿No han escuchado lo que hizo a Egipto? Preparen oros y hagan en figura de ratas, de tumores. Preparen 2 vacas y un carro y pónganlo. Si la vaca estira y va hacia Basán, sabremos que es Dios el que nos castiga. Un ejemplo. Pero si no va hacia Basán, sabremos que es una coincidencia. Bueno, prepararon así como hicieron porque todos los tumores. Imagínense lo que Dios hizo en Egipto. Si yo ahora mismo, Padre, suelta al ángel destructor, exterminador, cuando Dios dijo a Moisés, enviaré al ángel exterminador. El ángel se paseaba toda la noche y si yo pidiera que matara a todos los primogénitos de este pueblo para que creyeran e hicieran la construcción, le bastaría al Padre querer.
El ángel exterminador, casa por casa, uno a uno, empezaba a matar a todos. Como dice aquí los ángeles, más gracioso. Ya Antonia, Antonia, dice. No sé si ustedes conocen la historia de ya Antonia. Ya Antonia es una señora que tiene problemas con la bebida. Tiene su esposo que se llama Clemente, don Clemente. Dice que sus hijos son todos perdidos, drogadictos, homosexuales, entran en chacajeno. Y que un día llamaron a la policía, por eso aquí donde voy, Antonia, Antonia, para que ustedes vayan entendiendo que la lucha es totalmente espiritual. Si yo pidiera al Padre, Padre, envía al ángel exterminador. Pero Aarón dice, con su ornamento, con su vestimenta de sacerdocio, salió, le cerró el paso a aquel ángel. Cuando le vio se asustó tanto que salió huyendo, dice. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue que pasó eso? Como me decía el Padre, no te muevas para no chocar con ellos, porque todo tiene un orden. Y ustedes saben que para mí la última palabra es el Padre. Lo que Él dice para mí es sagrado, porque es lo que se cumple y lo que se va a cumplir. Ahora, como decía, el único que a mí me entiende aquí es Miriam y los videntes, por supuesto. Pero mucha gente dice, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué esto? El juicio, es esto, que aquello. Sabiendo bien ellos, ¿por qué estoy aquí y para qué? Algunos dicen, se droga, se prostituye. Pero vamos a terminar la historia. Lo que pasó. Cuando el arca de la alianza castigó a los filisteos, el arca fue directo en el campo de Josué. Esa misma arca fue el que pasó en manos de David y de David a Salomón. Y Salomón construyó el templo que ahora mismo es visible, porque yo creo que los judíos son la presencia de Dios en el mundo. Jesús, siendo Dios, el Cristo, ha dicho, hagan todo lo que ellos les manden, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no cumplen, no viven un paso. Y si ya han hecho, va regulando ya, pues painen, porque ya no han hecho todo. Si ya han comenzado, ¿por qué no terminan? Porque la profecía de Jeremías, de Ezequiel, de Moisés, si yo ahora mismo, Moisés, ven aquí. Moisés habla al pueblo de Israel que ha sacado de Egipto. Si Jesús es el Mesías, y Moisés te dirá, de este es a quien yo hablaba. Dios suscitará en medio de ustedes un profeta como yo. Escúchenlo. Quien no lo escuche sea anatema. Ya que tú has dicho en el monte de Oreb, porque yo tengo una corazonada, se dice, una fe, que aquí va a ser como en tiempos de Oreb, como en el monte Sinaí. Ya no vamos a tener el problema, por ejemplo, si te dicen, ¿dónde está Dios? Bueno, ahí está. Ve a hablar con él. Salía relámpagos, humo, temblaba la tierra, el monte, y Dios hablaba cara a Moisés. Imagínense ustedes, Dios amaba tanto a Moisés que escuchó el murmurar de su hermana María y Aarón. María decía, por causa de aquella mujer, su esposa, creo que era su quita, qué sé yo. ¿Será que Dios solamente habla a Moisés y no también a nosotros? Dios escuchó y lo llamó.
vengan aquí delante del altar. Y el padre le respondió, cuando yo hablo a un profeta, lo hago en sueño o por visiones, pero con Moisés lo hago cara a cara. Por eso algunos dicen, ¿por qué es tan blanco, tan bello? Algunos dicen, por mi rostro resplandece. Porque yo veo al Padre, yo hablo, yo escucho al Padre. Si yo le dijera, sería un mentiroso como ustedes, como dice Cristo. Yo lo veo en sueños, lo veo en visiones, escucho su voz. Y Él dice, merece la muerte, boom, muere. Explotará en boom, haré esto en boom. Hablaré a través de mis obras. Y tanto yo entiendo que tú no me creas. Por eso yo nunca obligo a nadie. Pero no por eso yo debo entrar en tu pensamiento y seguir tu infeliz y descarriada y desgraciada vida. Sin sentido, sin gusto, sin sabor. Pareciera que un día todo el mundo está conmigo, porque Dios ha hecho un milagro. Dentro de poco todo el mundo va a estar en contra. Como decía tú, casi le ha llorado, no sabemos cuánto le ha ofrecido, quería más dinero. ¿Y por qué no va a hacer una fábrica de dinero y nada ahí si quieres? Vas a matar al mundo entero por tu dinero. Imagínense ustedes, nosotros aquí para sobrevivir cómo estamos luchando. Y ellos no se cansan, quieren más y más y más. Hermanas y hermanos, cuando el Padre dice una profecía, lo que a nosotros nos corresponde es creer en el enviado de Dios. Y si nos sucede algo, la violencia, porque lo único que ahora les sobra a ellos es la violencia. No tienen otra capacidad. ¿Dónde voy? Policía. Yo ya me siento en la cárcel y es mejor ya ir en la cárcel. ¿Dónde voy? Pasaporte. Ponen la mano atrás. Policía. Y uno ya se siente encarcelado. ¿Dónde está la mentalidad libre de un aire nuevo, de un aire espíritu libre? ¿Dónde está la sabiduría, la inteligencia, la piedad? Que 44 años la Virgen viene sembrando en este lugar. ¿Cuándo va a cosechar amor? ¿Cuándo va a cosechar la paz, la sabiduría, la inteligencia, como decía a los hombres celosos? Si en verdad eres celoso por tu esposa, que se vea eso como en tus hijos. Las 3:30, 3 de la mañana, con un rosario, con una Biblia, sacrificio, penitencia, lavando no solamente su piel, su cola o su cabello, sino su alma, su espíritu, su cuerpo. En el amor está el sacrificio y la victoria. En el amor, los que se adelantaron cosecharán más antes, los que se atrasaron, bueno, lavando su mente, su corazón, su visión, su capacidad. Porque si tú mismo no quieres escuchar y eres violento, porque yo entiendo y quiero entender a este pueblo. Y lo único que llevo es que hay un grupo, una mafia, que por detrás les hace malos a ellos. Ellos no son malos de por sí. Estoy hablando del mundo del mal. ¿Por qué tienden a hacer el mal teniendo tanto bien? Imagínense ustedes, como decía, si tú miras hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, las montañas que hay alrededor. Incapacitado, increíble, invisto, ya no se puede. Si tú subes de arriba y ves, y dos montes no pueden dar al Padre de los padres, al Dios de Dios, a la luz de la luz, al omnipotente, al omnipresente. ¿Por qué esperan como Egipto, como otros países, o como Bergoglio, o como los que se opusieron al Padre para hacer con una bella popaña? ¿Por qué no hacen todo lo que han comenzado?
¿Va a cambiar algo? No va a ser igual. El mal nunca muere. El bien siempre va a estar presente. En la práctica está la diferencia. Cuando más se practica el mal, más mal. Y cuando más hombres sabios, cuando más luces hay, más se hará el bien. Entonces, con eso terminamos, como decía las mujeres. Pidan la valentía. Sacrifíquense por su esposo, por sus hijas. Levántense más temprano y ofrezcan sacrificio a nuestra Madre, que el Dios de la paz. El tema de la calumnia, donde va te ponen sombrerito, de la burla. ¿Saben cómo se burlan de mí aquí? o, o cómo no se burlan, mejor dicho. Pero Jesús, siendo Cristo, no se ha salvado de eso. ¿Y cómo yo y tú, siendo hombres, vamos a salvarnos? ¿Has visto cómo Herodes se burlaba de Cristo? Hasta hoy en día, cómo la gente se burla de Jesucristo o de los cristianos, que son los Cristos mismos en la tierra. Entonces, que la Madre de Dios nos siga bendiciendo y nos conceda el don del martirio, la valentía y la fortaleza. Estoy orgulloso de las buenas y buenos que han hecho ese sacrificio. Ha quedado en mi corazón, en el corazón del mundo. Esta es la primera vez que yo escuché que alguien haya hecho las 3, las 4 de la mañana novena. Ya debes ser puro amor para hacer estas cosas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.